La luz de las velas parpadeaban en la Catedral Patriarcal de Lisboa, una mañana de otoño de 1755. Era el 1 de noviembre, día de Todos los Santos. Afuera, la ciudad era la joya del imperio, un puerto de oro y especias, el faro de una Europa devota. Pero bajo sus cimientos, en la oscuridad abisal del Atlántico, algo monstruoso despertaba, algo que la fe, la riqueza y el poder humano no podrían detener, algo que estaba a punto de reescribir la historia, no con pólvora, sino con agua y fuego. Y si el peor día de la historia de Europa no fue una guerra, sino un silencio aterrador seguido de un rugido, ¿qué fuerzas geológicas e ideológicas chocaron realmente aquel día para crear una catástrofe de tal magnitud? ¿Y por qué golpeó Lisboa precisamente en el día más sagrado? Esta es la historia del terremoto y tsunami de Lisboa de 1755, el desastre natural que mató a decenas de miles. Lisboa, antes de las 9:40 de la mañana, era la tercera ciudad más grande de Europa, el centro de un imperio global que se extendía desde Brasil hasta la India. Sus muelles, como el famoso Terreiro do Paso, rebosaban de barcos cargados de tesoros. Sus iglesias, cientos de ellas, eran santuarios de oro traído de América. La ciudad era una declaración arquitectónica de fe y opulencia, una urbe barroca donde la monarquía y la iglesia gobernaban con autoridad inquebrantable. El rey, don José I, reinaba. El marqués de Pombal, su primer ministro, trabajaba en las sombras, un hombre de pragmatismo y mano dura. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que aquella metrópolis, símbolo de la solidez divina, estaba construida sobre una trampa tectónica mortal. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, debemos mirar bajo el océano. El epicentro del sismo no estaba en tierra firme, sino a unos 200 kilómetros al suroeste, en el Atlántico, cerca del punto donde la placa africana se desliza bajo la placa euroasiática, la falla de Azores-Gibraltar. Este encuentro tectónico es una cicatriz geológica capaz de liberar una energía inimaginable, un poder que solo se acumula durante siglos de silenciosa tensión. La energía liberada aquel fatídico día se estima hoy entre una magnitud de 8.5 a 9.0, un gigante dormido durante generaciones que eligió despertar precisamente a la hora en que los lisboetas estaban arrodillados en misa. La ironía era tan cruel como la destrucción que desató. A las 9:40 de la mañana, la tierra rugió. No tembló, rugió. Los cimientos de Lisboa, diseñados para el peso, no para el movimiento lateral, se desintegraron. El sismo duró entre 3 y 6 minutos de puro infierno. Se sintió en lugares tan lejanos como Marruecos, las Islas Madeira y hasta en Suecia. Dentro de Lisboa, la devastación fue inmediata. Las iglesias, los edificios más altos y pesados, se vinieron abajo primero, aplastando a miles de fieles reunidos por el Día de Todos los Santos. Las grietas se abrieron en el suelo, algunas tan anchas que tragaron a personas enteras. La nube de polvo de cal y escombros cubrió la ciudad, convirtiendo la mañana en un crepúsculo. Los supervivientes corrieron despavoridos hacia la única aparente seguridad, el río Tajo. Muchos de los afortunados, o de los que creían serlo, huyeron a los espacios abiertos, las plazas o el gran estuario del Tajo. Pero lo que vieron allí no fue un refugio, sino una advertencia espectral. Minutos después del temblor, las aguas del río y del océano se retiraron. Fue una bajada asombrosa, dejando al descubierto el lecho lodoso, los restos de naufragios de siglos y los peces que se retorcían. Una extraña calma precedió a la tormenta más brutal. La gente, en su ignorancia del fenómeno, se acercó a curiosear, atraída por la inaudita vista. ¿Por qué la sabiduría ancestral o la incipiente ciencia de la época no lograron alertar a los supervivientes
sobre el verdadero peligro que se cernía tras el silencio del mar? ¿Qué conocimiento se perdió para que este error se repitiera una y otra vez en la historia humana? Entonces llegó la ola, un muro líquido, inmenso y brutal, que ascendió por el estuario del Tajo. La altura del tsunami se ha estimado entre 6 y 15 metros, aunque algunos relatos hablan de olas de hasta 20 metros en la costa atlántica. Arrasó la zona portuaria del Terreiro do Paso. Aquellos que se habían refugiado en los muelles fueron tragados sin piedad, barridos hacia el océano o aplastados contra los escombros. El agua penetró kilómetros tierra adentro, inundando y demoliendo lo poco que quedaba en pie. La ciudad que había sobrevivido al temblor se rindió ante el mar. El tsunami fue la prueba de que la destrucción venía de múltiples frentes, una obra maestra de la aniquilación natural. Como si la tierra y el mar no hubieran sido suficientes, el tercer azote se desató: el fuego. Velas de las iglesias que cayeron, hogueras de cocina volcadas, lámparas de aceite, cientos de pequeños incendios se unieron rápidamente, aprovechando las calles estrechas y la abundancia de madera de la Lisboa antigua. El incendio duró casi 6 días sin control, alimentado por el viento y el caos. El fuego calcinó los archivos, las bibliotecas, las casas y, con ellas, la memoria histórica de Portugal. El famoso Palacio Real, que contenía una inestimable biblioteca de 70.000 volúmenes, se perdió para siempre. Lisboa no era solo una ruina, era un horno. El coste humano fue atroz. Las estimaciones varían, pero la cifra más aceptada oscila entre 60.000 y 100.000 muertos en Lisboa, el sur de España y Marruecos. Una proporción inasumible para la época. La tragedia no distinguió entre clases sociales. Ricos, pobres, nobles y mendigos murieron ahogados, aplastados o quemados. El desastre fue un golpe mortal para el Imperio portugués, que perdió su capital, su puerto y gran parte de su tesoro colonial. La magnitud de la devastación fue tal que la noticia conmocionó a toda Europa, superando rápidamente el mero reporte de un desastre local para convertirse en un debate global. El primer ministro, Sebastián José de Carvalho, el Marqués de Pombal, emergió como la figura central de la respuesta. Con el rey en estado de shock, fuera de la ciudad, Pombal tomó las riendas. Su famosa respuesta a la pregunta ¿y ahora qué hacer? Fue simple y brutal: enterrar a los muertos y dar de comer a los vivos. Pombal ordenó medidas draconianas para mantener el orden, evitar el pillaje y acelerar el enterramiento masivo. Pero su acción más trascendente fue la que inició la ciencia moderna. Pombal envió un cuestionario a todas las parroquias del país. Preguntó por la hora del temblor, la duración, la dirección, la cantidad de réplicas, la retirada de las aguas y los ruidos subterráneos. Estos datos empíricos no buscaban la ira divina, sino la causa natural. Esos informes se consideran hoy la base de la sismología. Pombal no solo reconstruyó, sino que reinventó. Los ingenieros y arquitectos, bajo sus órdenes, adoptaron una metodología radical. En lugar de replicar la antigua Lisboa, diseñaron una nueva. Calles anchas y rectas, plazas monumentales y, lo más importante, construcciones antisísmicas. El famoso sistema de la jaula pombalina, una estructura de madera flexible integrada en los muros de piedra, demostró ser sorprendentemente eficaz. Antes de construir, realizaron maquetas de los edificios y las hicieron temblar con tropas marchando a su alrededor. Fue la primera experimentación de ingeniería sísmica de la historia. Lisboa se convirtió en la primera ciudad moderna de Europa, un testamento de la capacidad humana para aprender del horror. Pero el verdadero sismo fue filosófico. El terremoto de Lisboa
no solo destruyó edificios, sino también los cimientos ideológicos de la época. El impacto del tsunami no se detuvo en Portugal. La inmensa ola viajó por el Atlántico, azotó las costas de España, causando miles de muertos en Cádiz y Huelva. Cruzó el océano, llegando a las Antillas, Barbados y las Azores. La economía marítima, ya tocada, colapsó temporalmente. El evento demostró la conectividad del mundo y que la naturaleza, sin importar los imperios o las fronteras, era la fuerza dominante. El terremoto de Lisboa no fue solo una tragedia portuguesa, fue el primer desastre verdaderamente global en ser cubierto y analizado por una prensa y un círculo intelectual paneuropeos, marcando el inicio de una conciencia de riesgo que hoy llamamos gestión de desastres. Lisboa se reconstruyó, con su Baixa Pombalina aún en pie, un monumento a la resiliencia y al pragmatismo de Pombal. La ciudad es hoy una lección viva de ingeniería sísmica, pero a pesar de que la sismología moderna nos da herramientas para predecir zonas de riesgo, la naturaleza no olvida. La placa africana sigue subduciendo bajo la euroasiática. La tensión tectónica en la falla de Azores-Gibraltar se acumula de nuevo, silenciosa y constante, al igual que durante los siglos que precedieron a 1755. Los geólogos saben que un evento de esta magnitud tiene un periodo de recurrencia, pero la pregunta no es si un tsunami volverá a golpear Europa, sino cuándo. Y la reflexión final es inevitable. En un mundo hiperconectado y con ciudades costeras mucho más pobladas que en el siglo XVIII, ¿estamos realmente preparados para el despertar del monstruo? ¿O simplemente hemos vuelto a construir casas de 6 o 7 pisos sobre la misma trampa mortal? Dime en los comentarios tu opinión. Gracias por acompañarme en este video. Si te gustó el contenido, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte al canal para seguir descubriendo más temas interesantes. Activa la campanita y así no te perderás ninguna nueva publicación. Hasta la próxima.